¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos mucho de qué hablar. Hubo elecciones en Honduras, ya hay virtualmente una ganadora que es Xiomara Castro. Estamos a la espera todavía de resultados oficiales, pero ya se sabe prácticamente que ella es la ganadora. También hay resultados ya del Congreso en Honduras y por supuesto también noticias desde Sudamérica. Ya se prepara Chile para una segunda vuelta electoral entre José Antonio Kast y Gabriel Boric. También ya se empiezan a dar nombres de posibles candidatos presidenciales en las elecciones de Colombia. Así que de eso y un poco más vamos a charlar hoy con nuestros invitados. Hoy están conmigo Alejandra Martínez, ella es la directora de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo, y también Philip Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. Ambos bienvenidos, gracias, y entramos de lleno en el tema. Ale, decía yo en la introducción que ya hay presidenta en Honduras. Xiomara Castro sacó cerca del 53% de los votos, con una participación histórica del 68% del padrón electoral. Las encuestas ya nos invitaban a pensar que ella era la eventual ganadora, pero de todas formas su victoria es incluso por márgenes más grandes de lo esperado. ¿Tus primeras reacciones de la elección en Honduras, Ale? Sí, como tú bien dices, en las encuestas ya se veía virtualmente Xiomara como la ganadora. Lo interesante es cómo va a funcionar la dinámica en el Congreso, porque no logró una bancada muy grande en el Congreso Xiomara. Por su lado, el Partido Nacional tampoco logró una bancada grande. Entonces, vamos a tener en Honduras un fenómeno tal vez en pequeño, que lo estamos viendo ya más grande en una visión más general en toda América Latina, que es el fenómeno de una alta polarización, como realmente lo que pasó en esta elección en Honduras. Eran dos candidatos con propuestas rotundamente radicales y polarizadas, pero vemos que al final ninguno es una aplanadora que se logra posicionar frente al otro, ¿no? Entonces estamos en un momento a la expectativa, sabiendo que va a haber volatilidad en la política y que sí hay polarización, pero estamos en una era de fragmentación y de atomización de las opciones políticas. Y bueno, habrá que ver cómo va a ser esa dinámica con Xiomara en la presidencia, porque ella tiene un plan de gobierno bastante radical. Sabemos que es conocido que se ha ido por la vertiente de la Asamblea Nacional Constituyente y toda la agenda del Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI, pero habrá que ver qué posibilidades reales tiene de aplicar todo eso. Un poco viene a colación el caso de Pedro Castillo en Perú, que llegó con un discurso sumamente radical y polarizante, pero que al final es poco lo que ha podido hacer una vez en el... Decíamos la semana pasada que más parece, Philip, que el desgobierno es la regla en esta nueva oleada. Es decir, esta oleada de izquierdas que viene ganando elecciones no viene acompañado, como bien decía Ale, de aquellas aplastantes mayorías en el legislativo, ¿no? O sea, que sí lo veíamos en el caso de Chávez. Correa la logró por algunos otros medios, por la revocatoria de aquellos 50 y pico de diputados. El MAS en Bolivia lo logró en su momento. Es decir, ellos gobernaron con una mayoría amplia en el Congreso. No es el caso en Perú con Pedro Castillo. No sabemos si ganará finalmente Gabriel Boric o Kast en Chile, pero tampoco ninguno de los dos tendrá mayoría en el Congreso, y ahora Xiomara va a tener que ir a negociar. La pregunta entonces, Philip, es esos miedos que todos tenemos, ¿no? De esa agenda tan radical que presenta Xiomara Castro, ¿se pueden hacer realidad o tendrá que encontrar algún mecanismo para gobernar con una agenda más moderada? ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creería que es muy probable que, a pesar que Xiomara Castro no obtuvo mayoría absoluta en el Congreso, que sí logre articular su agenda legislativa, incluyendo sus propuestas más agresivas y más peligrosas. Y la razón es muy sencilla. El partido de Xiomara Castro, que obtuvo 52 de 128 diputados, libre, es una escisión del Partido Liberal. Manuel Zelaya llegó al poder en el 2005-2006 con el Partido Liberal. Pues el Partido Liberal alcanzó un total de 21 escaños en el Congreso. Eso quiere decir que si Libre logra articular una alianza con el partido del cual emanó y del cual hace 15 años coquetearon con el chavismo, con el movimiento bolivariano, ahí va a tener los votos para empujar su agenda legislativa. Y ojo, a mí lo que me preocupa también es que hay una serie de propuestas que ha anunciado Xiomara Castro
que no solo son temas ideológicos de su partido, sino que más allá de su partido hay quienes lo apoyan. Por ejemplo, Xiomara Castro dijo que cuando tome posesión, ella va a suprimir las sedes, las zonas económicas de desarrollo especial, que básicamente son la única política de atracción de inversión efectiva que ha tenido Honduras en los últimos 10 años. Y esa propuesta de Castro y del Partido Libre es apoyada por otros actores fuera del Partido Nacional. Entonces, la agenda radical en materia económica, desarmar, digamos, la gran política o la política más funcional que ha tenido Honduras de atracción de inversión, no es un gran esfuerzo ideológico, al final termina siendo más un tema de gestión política. Y última razón por la que yo soy pesimista con el futuro de Honduras. Recordemos también la lógica política de nuestros países. Honduras no es muy diferente de lo que hemos visto en otras latitudes, en donde al final del día las posiciones políticas de los partidos pesan menos y pesa más la corrupción. Negociaciones que se den en el marco, por ejemplo, de componendas no transparentes, de intercambio de cuotas de poder o cuotas de negocios, terminan siendo una llave que logra desentrampar congresos. Y yo creo que eso es lo que se va a generar en Honduras en el corto plazo. Ahora, Ale, hay que decir también que el Partido Nacional es quien le allana el camino a Xiomara Castro con sus fracasos. Corrupción rampante, expulsaron una comisión anticorrupción de la OEA, reformaron el Código Penal para bajar las penas por delitos de narcotráfico y por delitos de corrupción. Es decir, todo fue tan escandaloso que no sorprende, Ale, que ante el fracaso de 3 periodos de gobierno que hizo el Partido Nacional, aparece una opción antisistema, ¿no? Sí, es que básicamente estamos viendo este giro o este viraje a la izquierda en la región, que realmente es un voto castigo o una reacción al poder tradicional. Entonces vemos cómo realmente Xiomara gana en Honduras por un voto castigo a 2 periodos bastante inestables de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional. Y también lo vemos a lo largo de toda América Latina, de nuevo. O sea, no quiero yo decir que América Latina es un todo, que se puede totalizar, pero ciertamente hay tendencias en América Latina que podemos de alguna forma rastrear hacia un mismo fenómeno, y es este hartazgo con la política nacional, con la política tradicional. Vemos, por ejemplo, el caso de Ecuador es totalmente al contrario ideológicamente. Gana Guillermo Lasso como un voto castigo a muchos gobiernos consecutivos del correísmo. Entonces vemos cómo este péndulo ideológico va de lado y lado. O sea, básicamente, como podríamos resumir lo que está pasando en la región, que va a seguir pasando hasta el 2022, porque este ciclo electoral continúa en 2022 con Colombia y Brasil, es que estamos viendo estos pendulazos, pero básicamente por voto castigo a la política tradicional, y ninguna opción se puede exitosamente imponer sobre la otra, porque vemos que se ganan por márgenes no tan grandes, y como bien han dicho, siempre van a tener que negociar, claro, y recurrir a la negociación, porque no se puede aplicar una aplanadora como sí pasó en la primera oleada de 2005, que obviamente sabemos que sí se logró por todo el aumento del precio de los commodities. Ahora, yo justamente quería complementar ese punto que acaba de decir Alejandra. Yo creo que más allá de enfocarnos en balances de fuerzas legislativas y en la relación si hay aplanadora o no con el partido oficial, yo creo que el escenario distinto hoy al que había hace 15 años cuando se dio la primera gran oleada de populismo tiene que ver con la economía. O sea, al final del día lo que estamos viendo es que hoy no solo los precios internacionales de las materias primas, de los commodities, están bajos, sino que aparte, la recuperación post-COVID no se termina de materializar. Todavía estamos en el recuento de los daños, de los porcentajes de población que cayeron abajo de la línea de la pobreza. Todavía están en un proceso, llamémosle, de restituir la fuerza laboral a los niveles de empleo previos a COVID. Entonces, también el escenario económico, que era muy favorable por allá del 2004, 2006, 2010 para los movimientos populistas, hoy no lo van a encontrar. Y es que recordemos también otra cosa. El populismo, al final del día, vende la promesa de clientelismo, la promesa de prebendas. O sea, yo voto por el populismo porque me ofrecen que el día de mañana me van a dar algo. Subsidios, bolsa, alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un gobierno
está en el poder y no cuenta con los recursos o no tiene una fuente estratégica de recursos, por ejemplo, el petróleo en Venezuela y demás, si los presupuestos están amarrados y no hay un mecanismo para ampliar significativamente el gasto en política populista, rápidamente el pez pierde el agua. Y ese creo yo que va a ser una variable distinta hoy a la que había hace 15 años. Claro. Entonces, creo yo que hay que enfocarnos más en entender cómo se puede comportar la economía latinoamericana y sobre todo los países que están teniendo estos virajes políticos en los siguientes 3, 4, 5 años, porque creo que de eso dependerá más que avance o no la agenda populista de todos estos sectores que están en la elección. Además, con el precio del petróleo en altos niveles, Chávez podía ser expansionista, tenía Petrocaribe, el ALBA y un montón de iniciativas, sale, pero me quiero mover un poco al sur, porque también Colombia es un tema de interés en estos momentos, ya se empiezan a ver los posibles candidatos, allá también Gustavo Petro, desde la izquierda radical, digámoslo así, se proyecta como un virtual candidato puntero, más que todo porque la oposición no había definido candidaturas, yo creo, porque también es un personaje con antivoto. Oscar Iván Zuluaga finalmente va a ser la apuesta del Centro Democrático, que es el partido de Iván Duque, y por el otro lado, digamos, una opción de centro ideológico, del denominado la coalición Centro Esperanza, ha decidido que unificará candidaturas para competir digamos, directamente contra Oscar Iván Zuluaga y contra Gustavo Petro. Se lo disputarán seguramente Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo. ¿Ves tú que Petro se conduce indefectiblemente a ser el primer presidente de izquierda radical de Colombia o hay esperanza todavía en Colombia? Mira, no me atrevo a asegurar que ya la presidencia Petro la tiene ganada. No soy muy buena con los pronósticos electorales, pero ciertamente Petro la tiene más fácil en esta elección que en otras anteriores. ¿Por qué? Porque si bien, como tú has dicho, acumula un alto antivoto, las fuerzas moderadas, que son el Centro Democrático, que básicamente es el uribismo, y las fuerzas moderadas del Centro de la Esperanza, van divididas. Entonces, y además, recordemos que el Centro Democrático viene acumulando también, arrastra de alguna forma la impopularidad del presidente Iván Duque, que según los datos que hemos tenido acceso, pues está bajando considerablemente, sobre todo este año ha bajado mucho. Entonces el Centro Democrático arrastra un poco esa impopularidad del gobierno saliente, lo cual también es normal en todo gobierno saliente, arrastra un poquito de impopularidad. Y ese lamentablemente es el gran problema que lo estamos viendo en Latinoamérica, pero yo diría en Hispanoamérica en más grande, porque también en España ha pasado. Cuando las fuerzas moderadas no se ponen de acuerdo y van divididas, le dan paso a los extremismos y a los discursos polarizantes. Entonces, como bien te digo, ciertamente no sé si Petro va a ganar la presidencia, pero yo creo que estas elecciones, en comparación con otras elecciones anteriores, las tiene más fácil de ganar. Claro. Ahora, Philip, obviamente la pandemia le cayó muy mal a la popularidad de Duque, por razones obvias. La pobreza subió del 30 y pico % al 46%, hay un desempleo abierto de más o menos el 10%, con la mitad de trabajo informal. Es decir, obviamente eso hizo mucha mella y él tuvo, creo, el mal tino de lanzar una reforma tributaria en medio de la crisis económica que le costó, yo creo, mucha popularidad, hasta en torno al 24% de aprobación. Difícil que el Centro Democrático logre repetir, aunque Petro sea el rival, Philip. Sí, es que miren, así como Afganistán era la tumba de los imperios, la pandemia COVID-19 creo yo que va a ser la tumba de muchos gobiernos salientes, o sea, y de proyectos políticos, digamos, que estaban en el poder en el tiempo de la pandemia. Hemos visto, salvo unas 2 o 3 excepciones, El Salvador siendo una de ellas, que básicamente en toda América Latina, toda la gestión del COVID fue mal vista a los ojos de la ciudadanía. Y obviamente no es comparable porque hay países donde hemos visto que ha sido desastroso la gestión COVID, el tema de la vacunación, versus, por ejemplo, países como Colombia, en donde a pesar de las limitaciones de ser un país latinoamericano, lograron, digamos, contener y fortalecer el sistema de salud y contener la pandemia. Aún así, la gestión de una crisis de esta naturaleza, naturalmente, tiene un efecto desgastante sobre gobiernos, sobre presidentes, sobre autoridades. Y al final lo que estamos viendo es que entre el desgaste COVID y un poco el descontento que se había generado entre las clases medias colombianas a raíz, digamos, de la desaceleración económica,
se han generado condiciones en donde un Gustavo Petro, que ya venía traccionando en su popularidad política desde hace varios años, ha ido creciendo en las encuestas. Y entonces, al final, vean, todavía faltan más o menos 6 meses para las elecciones de 29 de mayo. Todavía es posible que, digamos, dependiendo de cómo se vaya generando las condiciones políticas y económicas del primer semestre de 2022, que se revierta la tendencia. Aún así, lo que las encuestas recientes nos decían es que Petro le saca, ¿qué? 15, 18 puntos de distancia al segundo o tercer lugar. Entonces, creo yo que el problema tiene que ver con lo atrás que están empezando, digamos, los candidatos del Centro Democrático y demás. ¿Tienen tiempo para cerrar la brecha? Sí, pero depende mucho, como les digo, de cómo cambie la sensación del colombiano respecto a un modelo de gestión como el que se ha dado en los últimos años. Y eso dependerá, otra vez, en gran medida, de cómo se comporte la economía en el cortísimo plazo. No me queda tiempo, así que les voy a hacer una pregunta muy concreta a los dos. Les pido brevedad. Yo sé que Alejandra dijo que no es buena para los pronósticos electorales, pero te pregunto con tu feeling. Algunas encuestas de segunda vuelta en Chile le dan una ligera ventaja a Boric. ¿Por quién te decantas, Boric o Kast? ¿Quién crees que puede salir ganador? Yo creo que Kast puede dar la sorpresa porque Boric tiene el problema de que tiene el problema todas las primeras vueltas, que van con un discurso muy radical y en la segunda vuelta tienen que matizar, y Kast puede amalgamar muchas fuerzas de derecha y de centro que le pueden dar la ventaja. Misma pregunta, Philip, tu feeling. Yo, digamos, hace como más o menos un mes que me hiciste la misma pregunta, yo sigo pensando, como pensaba hace un mes, que Boric va a resultar ganador. Y creo que es así, indistintamente del resultado de primera vuelta, porque al final del día lo que hemos visto en Chile es una revolución de los millennials en política. Lo que hay es un advenimiento del millennial que entró en política masivamente con un set mental distinto, con un set mental donde rechaza el modelo de los últimos años y donde lo hemos visto salir a votar por la constituyente, por una integración sumamente atípica de esa constituyente. Yo sigo pensando que el actor, digamos, esos grupos juveniles urbanos que han sido los protagonistas de la dinámica chilena en los últimos 2 años, va a salir a votar y es el que creería yo, digamos, esa es mi predicción, que va a sustentar una eventual victoria de Boric. Ya que hay empate entre los dos, me mojo yo. Creo que Kast puede dar la sorpresa por lo que decía Ale, pero creo que si los jóvenes se entusiasman, obviamente Boric va a ganar, pero ya veremos qué pasa. Podríamos hacer una apuesta de un café. Por lo menos simbólica, por lo menos simbólica. Simbólica. De acuerdo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Philip. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado.